En Occidente parece que los cristianos están desapareciendo progresivamente, en algunos lugares más que en otros. Pero si bien los que se llaman a sí mismos como cristianos han disminuido, no ha sido en forma dramática. Sin embargo, sí ha disminuido en forma dramática la presencia del mensaje cristiano entre el público. Los cristianos hablan cada vez menos de su fe en público y cada vez hay menos lugares dispuestos a darle un espacio. Y el resultado es que el mensaje de Jesucristo está casi desapareciendo para el gran público, aunque permanece vivo dentro de las parroquias o en los medios y redes dedicados al cristianismo. Podemos talentear sobre las razones por las que sucede esto, pero es mejor basarse en un estudio que han presentado en junio del 2022 tres prestigiosas instituciones católicas que hacen el seguimiento de la libertad religiosa y la intolerancia en Europa y en Latinoamérica. Aquí hablaremos de lo que encontró ese estudio sobre las razones por las que el mensaje del cristianismo está desapareciendo de la plaza pública y cómo se puede empezar a recuperar. Antes de comenzar te recuerdo que en la descripción de este video encontrarás los links al texto de lo que hablamos aquí, a nuestro canal de Telegram que tiene materiales que no pueden circular en las redes más importantes y a la newsletter de Foro de la Virgen María, donde encontrarás materiales exclusivos y de alta calidad que no encontrarás en otro lado. Y te recomendamos suscribirte a este canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas, le des un me gusta a este video y lo compartas con tus amigos. Objetivamente, nunca los cristianos han sido tan perseguidos en Occidente como ahora. La persecución a los cristianos en Occidente tiene un formato distinto que la que se realiza en Medio Oriente o África, que es en base a la violencia física. En Occidente la persecución se realiza de tres maneras. Por un lado, a través de leyes que condenan lo que llaman discurso de odio. Por ejemplo, en algunos países de Europa y Canadá son encarcelados y multados quienes leen públicamente pasajes de la Biblia. Por otro lado, la persecución se produce a través de la estigmatización de los cristianos en los medios de comunicación, el mundo del espectáculo y la educación. Y por otro, coartando posibilidades laborales a los cristianos. Sin embargo, que la violencia física contra los cristianos en Occidente no sea preponderante, no significa que no exista. Basta pensar en el crecimiento en Europa de los atentados contra iglesias, en países como México el asesinato de sacerdotes, mientras que en Europa se dan casos de encapuchados que sacan fotos de las procesiones cristianas y se las envían a las casas de quienes participaron en un claro gesto de intimidación. En Occidente queda claro que la persecución no es contra las religiones, sino contra el cristianismo. En las aulas hay libertad de expresión en general sobre todos los temas, salvo cuando se trata el tema de Jesús. Se puede hablar de cualquier religión, de cualquier estilo de vida, pero no se puede mencionar a Jesús. De modo que la persecución a los cristianos es muy visible. Pero hay algo invisible que está sucediendo a los cristianos: la autocensura, que conspira contra la visibilidad del cristianismo y genera una espiral de silencio, y por lo tanto las nuevas generaciones no escuchan hablar sobre la buena nueva que vino a traer Jesucristo al mundo. El tema de la autocensura en el mundo cristiano fue objeto de un reciente estudio elaborado por el Instituto Internacional para la Libertad Religiosa, el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina y el Observatorio sobre la Intolerancia y la Discriminación contra los Cristianos en Europa. Y el link del informe detallado te lo dejo en la descripción de este video. El estudio detectó
que la progresiva desaparición de las voces cristianas en el discurso público está teniendo un impacto muy dañino en las sociedades en su conjunto. La gente ya no sabe lo que significa ser cristiano. Solo recuerdan dos palabras, caridad y pecado, y encima las caricaturizan. Y se detectan casos de personas que renuncian a sus creencias porque los costos sociales de expresarlas son percibidos como demasiado altos. El punto es que el ataque ha pasado desde las ideas que expresan las personas hasta las personas mismas que las expresan, por lo que surge una especie de miedo o efecto paralizante como mecanismo de defensa. Lo que ha sucedido en estas décadas es un cambio de clima y un estrechamiento del corredor de la opinión, aunque la ley defiende la libertad de expresión en general en muchos lugares, y la presión social tiende a ser mucho más disuasoria y opresiva que el marco legal. Incluso el informe advierte que el número significativo de casos judiciales exitosos relacionados con la libertad de expresión de los cristianos no lleva a un apaciguamiento de la intolerancia secular, ni a la liberación de la palabra para los cristianos. El estudio ha encontrado que la autocensura en el mundo cristiano no es una mera hipótesis, sino una realidad abrumadora. El informe ha dejado constancia de un número creciente de cristianos que guardan silencio sobre ciertos temas de valores religiosos en público, lo que tiende a hacer que la religión, y por lo tanto la antropología y los valores cristianos, sea cada vez más relegada a la esfera privada. El nivel de autocensura se ha vuelto tan alto y en tantos lados que la gente piensa que de alguna manera debe ser contra la ley expresar estos puntos de vista, pero no lo es en la mayoría de los casos. La primera gran característica de la autocensura es su no evidencia para muchos cristianos. Muchos entrevistados parecían desconocer el fenómeno, tanto en sus propias vidas como en la sociedad en general. Pero en la medida que fueron hablando de las restricciones autoimpuestas, abrieron los ojos y confirmaron que el fenómeno es generalizado y omnipresente en muchas áreas de la sociedad. Y no solo eso, fue un disparador para que reflexionaran sobre su deber. La forma de adaptarse, especialmente en las generaciones mayores, es confundir la autocensura con prudencia. Y lo racionalizan afirmando que no ven que su vocación sea expresar públicamente sus convicciones y que prefieren ser testigos a través de su estilo de vida. Ser testigo a través del estilo de vida y no a través de las palabras puede ser, por supuesto, la opción más estratégica, pero también podría ser una expresión del fenómeno de la autocensura en la mayoría de los casos. Por lo tanto, la segunda característica de la autocensura es que se trata de un mecanismo casi inconsciente. Para describir sus omisiones deliberadas, muchos cristianos prefieren hablar de que hay que ser tácticos, políticamente correctos o simplemente precavidos. Y en base a la respuesta de los entrevistados, el estudio pudo detectar tres grupos de cristianos. Hay un grupo que no se autocensura y asume las consecuencias convencido de que su fe vale la pena. Hay un segundo grupo compuesto por los que se autocensuran por temor a sanciones legales y sociales. Este parece ser el grupo mayoritario. Y el tercer grupo son quienes están perdiendo la fe poco a poco debido a la constante autocensura y al casi inexistente acompañamiento en la fe que perciben de los sacerdotes y la iglesia o de otros cristianos. El estudio encontró además varias tendencias interesantes. Una es la tendencia a priorizar las batallas, especialmente debido a la llamada cultura de cancelación que se ha ido extendiendo por todo Occidente en el mundo académico, artístico, político y mediático. Muchos cristianos eligen ser testigos en algún tema, como puede ser la conservación de la vida,
o el matrimonio, o la familia, o la sexualidad, o la moralidad, pero no en todos a la vez, evitando así el inmediato descrédito o estigmatización por expresar abiertamente sus convicciones en todos los campos y ser etiquetado sistemáticamente como retrógrado, discriminador, intolerante o de extrema derecha. Esto sucede más que nada en el ambiente académico, porque la exteriorización del cristianismo genera que las personas queden excluidas para siempre de los debates, pierdan su credibilidad profesional y hasta sus trabajos. La mayor autocensura fue más encontrada entre los católicos que entre los evangélicos, y parece relacionada con la timidez que han exhibido obispos y sacerdotes para hablar públicamente de estos temas y su no acompañamiento a iniciativas laicas. Hay algunos que perciben que la Iglesia parece estar más preocupada por los asuntos periféricos que por el corazón de la fe. Incluso a partir de ahí, se ha notado que algunos entrevistados llegan a justificar la autocensura como un valor doctrinal católico. Ya no esconden el mensaje por miedo o por prudencia o incluso por delicadeza, sino que lo esconden porque interpretan que así debe actuar un cristiano, porque creen ver en el silencio de los obispos esta enseñanza doctrinal. También la mayor autocensura se observa en los que tienen menor formación religiosa. Cuanto menos preparadas estén las personas para defender sus posiciones religiosas, más guardarán silencio. Algunos expresaron que a medida que envejecían y maduraban en su fe, tendían a estar menos inclinados a la autocensura. Otro de los factores que influyen en la autocensura cristiana es el nivel de subordinación en que se encuentra cada uno. Cuanto más bajo en la jerarquía, mayor es la posibilidad de caer en la autocensura. Y la mayoría de los entrevistados identificó a las redes sociales y a los medios de comunicación como los lugares donde la hostilidad hacia las posiciones cristianas es mayor, donde se llegue incluso a criticar e insultar a los cristianos ante cualquier opinión, fuera del tema religioso, simplemente por ser cristiano. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre la creciente autocensura de los cristianos, que es inconsciente por temor, una especie de mecanismo de defensa, pero que se vuelve consciente cuando se habla del tema y dispara la reflexión. De modo que hacer visible el mecanismo de autocensura dispara el cuestionamiento de la propia actitud de los cristianos y es una forma de comenzar a recuperar el mensaje cristiano público. Y me gustaría preguntarte si consideras que hay una autocensura de la mayoría de los cristianos a hablar de su fe públicamente o no.